Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta ceremonia de entrega del premio No Square al mejor libro de empresa de 2021 que celebramos hoy en su 11ª edición. Siguiendo con la tradición de los premios, desde su creación en 2011 entregaremos también el premio a la trayectoria divulgativa ejemplar. La verdad es que nos esperan sorpresas y emociones esta tarde, pero quisiera empezar, antes de comenzar la ceremonia, quisiera hacer mención al lugar en el que nos encontramos, el auditorio de la Universidad Nebrija, y dar las gracias a su rector, don José Muñiz, por permitirnos estar hoy aquí, además en una celebración tan importante para la universidad, que es se celebra el 5º centenario del fallecimiento de Antonio Lebrija, que, como todos ustedes saben, es un ilustre gramático y, entre otras muchas cosas, y humanista español, cuyo legado, tras más de 5 siglos, continúa siendo todo un ejemplo de modernidad, de compromiso y libertad. Y lo leo porque son palabras de Su Majestad el Rey Felipe VI en la inauguración de este 5º centenario. Quisiera también en este instante hacer mención a don Manuel Villa Cellino, que es el presidente de la Fundación Antonio Nebrija y presidente del Consejo Rector de la Universidad. Darle las gracias también porque nos acompaña esta tarde. Su esposa, doña Felisa, también está por aquí, si no me equivoco. Muchas gracias. Y ya sin más preámbulo, quisiera dar paso a don José Muñiz, rector de la universidad. ¿Quién mejor que él para darnos la bienvenida a esta ceremonia? Rector, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta, desde hoy, vuestra casa en Nebrija. Este sitio es un ecosistema perfecto para premiar libros y personas. La universidad, entre otras cosas, amamos los libros porque forma parte de nuestro material de trabajo. Los editamos, los escribimos, los premiamos, los revisamos, los criticamos. Vivimos siempre trasteando con libros, o sea que es un lugar perfecto. Parafraseando el clásico, de los libros son bonitos hasta las erratas. Por lo tanto, y de un libro, y esto lo digo por los que no sean premiados, siempre hay algo que aprender, como de cualquier persona, por muy lamentable que sea, siempre hay algo que aprender. O sea, que eso hay que tenerlo muy presente siempre, ¿no? Ciertamente. Lo decía nuestra presentadora, que este año estamos celebrando el 5º centenario del fallecimiento de Antonio de Nebrija, y ella lo ha expresado con unas palabras muy precisas. Era un gramático y mucho más, efectivamente, porque en 1492 tuvo una idea brillante y que tiene que ser ejemplo para los emprendedores del mundo académico y empresarial. Porque eso de que a uno se le ocurra la primera idea es muy difícil. Luego es muy fácil para todo el mundo asumirla y decir, qué cosa más elemental. ¿Qué se le ocurrió a Nebrija? Hacer la primer gramática que no fuera del latín o del griego, de una lengua vulgar, del castellano, del español. Y luego el primero del mundo. Y luego, efectivamente, todo el mundo, pero por favor, ¿cómo no se me ha ocurrido a mí antes? Portuguesa, alemana, inglesa, etcétera. Pero fue el primero. Y ese tipo de cuestiones son sumamente interesantes. Y fue el primero, era un hombre muy orientado a los negocios, de sacar dinero de sus libros y más. O sea, que además de académico, tenía y fue también el primero que tuvo una idea que hoy nos parece muy natural, mucho antes que el copyright, es decir, de los derechos de autor. Nebrija exigió los suyos. Es decir, que tenían que pagarle por sus libros. Luego, tienen que pasar más de 2 siglos para lo que hoy conocemos todos como el copyright, los derechos de autor, etcétera. Por lo tanto, era un español brillante de hace 500 años y muchas de las cosas de sus planteamientos son vigentes porque lo clásico es clásico porque es vigente siempre. Es decir, la independencia de criterio, la pasión por saber, la capacidad de emprendimiento, la curiosidad, la humildad. Para aprender hay que tener muchas características, pero una fundamental es la humildad intelectual de saber que no eres completo. Un prepotente nunca aprende nada, porque se piensa completo y por lo tanto no añade. Por lo tanto, Nebrija, esos valores, nosotros siempre a nuestros estudiantes
les intentamos decir, lo clásico es clásico por algo, y lo que permanece es muy importante, ciertamente. Ser muy moderno está muy bien, pero lo difícil es caminar a hombros de gigantes, combinar lo existente con lo novedoso. Esta es la filosofía que pretendemos, y me imagino que todos ustedes aquí tienen, para el poder hacer algo con sentido, ¿no? Lo que decía, famoso de 90% de transpiración y 10% de inspiración, ciertamente, ¿no? Bueno, nosotros, en los rankings, la Universidad de Nebrija sale siempre la primera de las primeras de empleabilidad y relación con las empresas. Utilizamos un término que se llama relación simbiótica, en el sentido de que las empresas dan prácticas a nuestros estudiantes, casi todas nuestras carreras el último año, por lo menos el último semestre, lo pasan ya en empresas, y nosotros aportamos nuestro know-how en investigación, en metodología, en tecnología, para resolver problemas muy específicos que nos plantean las empresas. Esa es la doble dirección. Es decir, les decimos, súmate al valor Nebrija, no solamente. Y, bueno, que sepáis que están muy contentas con nuestros estudiantes. Les pedimos siempre que los puntúen de 0 a 10 cuando hacen prácticas, y he de anunciar que este curso que ha acabado, la nota media fue de 9. Es decir, les gustan. No en vano, el 85% en el año siguiente, al acabar el grado, el 85% encuentran trabajo, y al acabar el posgrado el 92%. Por lo tanto, esa relación, tenemos 9.000, a día de hoy, 9.962 convenios con empresas. Es decir, que están en un lugar adecuado, y es un ecosistema muy, muy pertinente, ¿no? La clave es siempre la diversidad y la polinización de las ideas. Esta es la clave de la diversidad, de la internacionalidad, ¿no? Ese concepto. Bueno, los premios que vais a dar hoy son sumamente importantes, ¿no? El libro, lo comentaba, el mejor libro de empresa. Son premios, yo no me quiero poner en el papel del jurado, pero son premios fronterizos. Bueno, todos los conocimientos interesantes son siempre fronterizos. Cuando quieres poner una cuadrícula, lo interesante siempre está entre dos campos, siempre esa fertilización que se da, ¿no? Y claro, el mejor libro de empresa, eso yo lo veo complicadísimo, sinceramente os digo, porque ¿qué es más relevante, Baltasar Gracián o Rey Dalio? Que me lo expliquen. ¿Qué es más importante, Marco Aurelio o Ricardo Forcano? Bueno, pues a ver qué hacéis. Ciertamente yo voy a felicitar ya a los finalistas, porque además nunca sabes si el que premias tiene el éxito. Es muy frecuente entre los que publicamos libros que el que tú crees que es el mejor luego no pita. Al propio Nebrija le pasó. El libro, la gramática no tuvo ningún éxito. Tuvo que esperar siglos. Sin embargo, un libro que publicó, se llama Introducciones al latín, para enseñar latín, pasó 3 siglos editándose, ¿no? Por lo tanto, hay que tener paciencia. Les pasa a los cantantes, nunca aciertan qué canción va a triunfar. Les pasa a todo el mundo, porque el público, afortunadamente, es raro, y tiene que ser así, evidentemente. Si fuese todo predecible, pues ¿qué haríamos aquí? No tendría mucho sentido. Y por lo tanto, la buena noticia es la que os comentaba antes, que da igual el que sea premiado. En cualquier libro se aprende siempre algo, como en cualquier persona. He visto por esta revista de emprendedores, he estado viendo los finalistas, y es otro tema sobre el cual se dicen muchísimas tonterías. Está lleno de gurús que hablan de emprendimiento sin tener mucha idea. El emprendimiento es una especialidad académica con mucha investigación. Tanto las características de la personalidad emprendedora, hay pruebas para evaluarla, los condicionantes, etc. Es decir, que es un campo que ya no se puede hablar de memoria, hay que formarse seriamente en él. Yo escucho con muchísima frecuencia decir banalidades, lugares comunes y demás. Por lo tanto, hay que tener un poco de cuidado con eso. Nosotros tenemos el lema en Nebrija, las 7 palabras mágicas, que son pasión por saber y pasión por emprender. Esto es lo que resume toda nuestra filosofía. O sea que estáis en un lugar adecuado, muy bienvenidos, mucha suerte a los finalistas, que seáis justos y nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, rector, por sus palabras. Tengo que decir que No Square y Nebrija compartimos los valores de la palabra,
del uso del español como instrumento de comunicación, de la pasión también. Nosotros somos apasionados de la lectura. ¿Cómo no íbamos a celebrar en este maravilloso salón de actos esta entrega de premios? Muchas gracias. Otro aplauso, por favor, para el rector. Gracias. Bueno, pues antes de conocer los resultados del proceso que hemos seguido durante este año, el jurado de los premios No Square, toca conocer quiénes son los hacedores de esto, ¿no? Quiénes somos los culpables de lo que hoy vamos a presentar aquí. Vamos a conocer también las tendencias que hemos identificado en la edición de este año, de los libros de 2021, y vamos a conocer también las claves que nos van a permitir entender el futuro más inmediato de No Square. Para ello, quiero pedir que suban al escenario a mis colegas de jurado, a Pepe José de la Peña, que es nuestro secretario. Va a intervenir también otro de nuestros colegas de jurado, Chema Buxens, y Juan Fernández Aituno, nuestro alma mater. Pepe, por favor, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Yo cuando estaba preparando esto decía, ¿cómo lo voy a llamar? ¿No? Entonces he pensado, bueno, a mí me toca hacer el making of. No el making of de este evento, sino el making of de elegir los 10 libros, ¿no? Finalistas. Sobre todo porque yo pienso que a veces cuando no lo conoces puedes pensar, oye, ¿cómo habrán elegido estos 10 libros? A lo mejor se han ido de cañas y cada uno ha dicho, oye, yo tengo un libro que he leído que está muy bien. Y digo, no. Desde luego, nada parecido a eso. O sea, el proceso para elegir estos 10 libros, yo quiero pensar que es más estricto que la Champions, y ahora voy a demostrarlo, ¿no? Entonces, hay unos protagonistas invisibles aquí, que es justo el jurado que para mí es una sorpresa cuando me incorporé a él, porque de pronto vi pues 35 personas profesionales, ya de por sí muy ocupados y que deciden estar más ocupados todavía, ¿no? Haciendo esto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que cada año yo como secretario apelo a las editoriales y las editoriales, unas 20 sellos editoriales, nos mandan 80 libros cada año. Ya empezamos, son 80 libros y tiene que ganar uno. En la Champions son 32 equipos y tiene que ganar uno. Ya de por sí esto lo hace más difícil, ¿no? Claro, de esos 80 libros, pues hay que hacer un proceso que nos permita llegar a lo mejor. Y entonces, una de las cosas buenas es que este jurado, que a veces nos reunimos en físico y a veces nos reunimos en digital, ¿no? Sobre todo estos 2 últimos años. De hecho, hoy nos hemos visto algunos que no nos veíamos hace tiempo y a mí, por ejemplo, a él se lo decía, más alto de lo que te recordaba. O sea, bueno, pues nosotros hacemos este proceso con 3 fases, ¿no? En la primera fase de esos 80 libros, con una lectura, lo reducimos a un número de unos 20 que llamamos nominados. Después hay otra segunda fase en la que ya de esos 20 elegimos los 10 finalistas y una última en la que dentro de esos 10 finalistas, que ya para nosotros son los premiados, elegimos un ganador, ¿vale? Esto nos lleva... Hoy está echando cuenta y digo, exactamente ¿cuánto es lo que hacemos? Pues resulta que este año este jurado ha tenido que leer 180.000 páginas. Esto es el jurado. Claro, decir, bueno, sois 35. Entonces, digo, vamos a ver cómo... bueno, este jurado trabaja 8 meses al año, ¿eh? Trabaja de octubre a mayo. O sea, 2/3 del año, si ya tenían pocas cosas que hacer, ahora tienen encima que dedicarse a los libros. Esto significa que para cada miembro del jurado, si estuviera repartido equitativamente, se tiene que leer obligatoriamente 750 páginas cada mes, cada miembro del jurado. Pero no 750 páginas que le apetecen a él porque ha comprado un libro, sino las que le toquen, que a veces es un rollo porque uno es técnico y le toca pues sobre marketing, ¿no? Pero es aún peor porque durante el año, por motivos profesionales o por motivos personales, pues más o menos el 25% del jurado no puede leer lo que tiene que leer. O sea que al final lo que tienen que leer es aproximadamente 1000 páginas por mes durante 8 meses, uno tras otro, de octubre a mayo, ¿vale? En las 2 últimas fases, que son las más duras, cuando tenemos 20 nominados o 10 finalistas, que hay que leerlos intensamente, cada uno de esos libros se valora por 8 parámetros diferentes. Parámetros que son la aplicabilidad del libro,
la originalidad del libro, la trascendencia del libro, su espíritu humanista, time for value, que es muy importante, porque hay veces que un libro te da una idea nueva, pero te has tenido que leer 800 páginas, y otro te da una idea nueva y te has leído 150. Desde luego, el segundo tiene más valor, ¿no? Entonces, eso lo tienen que valorar de 1 a 5. Claro, 35 miembros del jurado, 20 libros a valorar y 8 parámetros, pues son 5.000 y pico parámetros que mover en un Excel, que os digo que en las ediciones anteriores pues lo teníamos que hacer y era una pesadilla para el secretario, que es un servidor. Pero este año, como somos un jurado transversal en el que aparece de todo, pues hemos tenido un ángel informático, que es Juan Perpiñán, que lo vio y dijo, pero esto se hace con una app. Y entonces, de pronto, todo ese sufrimiento, bueno, esto es todo lo que ya os ha abrumado, pero todo ese sufrimiento se redujo a que se valoraban en un móvil, se valoraban los libros y todo se volcaba después en una web, que para mí era una delicia porque ya podía dedicar mi tiempo, en vez de estar acarreando correos de 35 miembros de jurado, eso, pues simplemente a analizar mucho mejor las estadísticas y saber qué es lo que había elegido esa inteligencia colectiva, que son estos 35 miembros del jurado. O sea que en este sentido soy un observador privilegiado siendo el secretario, ¿no? Pero es que además hay gente que le va a la marcha y en vez de que le parece poco 1000 páginas, entonces se ha creado dentro del jurado un club de lectura para leer otros libros que no sean de los de empresa. Y entonces un club de lectura que sigue existiendo y que va ahí cada mes y medio, pues nos juntamos y leemos y valoramos. Bueno, el caso es que si os dije al principio que había quien podía pensar que esto era pues un grupo de amigos que tomaban una cerveza y elegían 10 libros, pues a mí, personalmente, después de ver todo el proceso, yo que soy físico, me recuerda mucho más. Yo no sé si habéis visto esas películas de Madame Curie, que está con su marido moviendo toneladas de pleblenda para sacar unos miligramos de radio. Pues esto es la selección de esos 80 para tener 10 finalistas y de ahí tener un ganador. O sea que lo que vamos a ver realmente es pues el resultado de un proceso laborioso y muy trabajado. ¿Y por qué hace esto el miembro? ¿Por qué hacen esto 35 personas miembros del jurado? Pues porque aman los libros, porque creen que los libros pueden cambiar a las personas, porque creen que los libros pueden cambiar y hacer mejor a un empresario, porque creen que los libros pueden cambiar la sociedad. Y en eso, pensando en eso, me acuerdo que el año pasado, leyendo ese magnífico libro del El universo en un junco, había en el prólogo una referencia a una frase de Umberto Eco con la que quiero acabar, que decía: el libro pertenece a la misma categoría que la cuchara, que el martillo, que la rueda o las tijeras, que una vez inventado no se puede hacer nada mejor. Y ahora simplemente le dejo paso a mi compañero Chema Busen, que profundizará en los temas de cómo detectamos tendencias, etcétera, en todo esto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Cuando estaba preparando esta breve exposición, tenía la duda de si hablar o leer. Y he pensado, pues ya que leemos, aunque solemos leer en voz baja, pues voy a leer, aunque sea en voz alta, ¿no? Y ahí estamos hablando de lo que queremos hablar, que es surfear las tendencias. ¿Cómo puede ser que todos los años la lectura de más de 80 libros se quede solo para el placer y el saber de unos pocos? ¿Qué debemos hacer para compartir con los demás, con los directivos de empresa, con los profesores y alumnos de las universidades y con la sociedad en su conjunto lo que los libros nos enseñan? Estas y muchas otras preguntas nos hacemos en NoSquare para intentar entender el viaje que nos ha traído hasta aquí. Pero lo realmente sustancial es explicar nuestro propósito, su porqué y la fórmula que hemos pensado para hacerlo realidad. Ciertamente, NoSquare ya tiene una trayectoria larga y llena de hitos que marcan nuestra historia. El proyecto Coach, las encuestas de liderazgo, los talleres, los más de 2.500 artículos escritos por magníficos colaboradores amantes de la lectura y de la escritura, todo ello para hacer más fácil la toma de decisiones, las empresariales, pero también las personales, porque NoSquare siempre ha sido un espacio enfocado a la persona, a su humanidad. Quiero compartir, por tanto, con ustedes una realidad muy actual que hemos visto en nuestras múltiples entrevistas, reuniones y conversaciones con diversas instituciones. Existe una discordancia
importante entre los objetivos de las instituciones y los medios disponibles para conseguirlos, entre la estrategia y la táctica, en definitiva, entre el mundo de las ideas y el de la realidad. Pero esta realidad no nos ha paralizado, sino al contrario, nos ha aguijonado para buscar alternativas, proponer soluciones, incentivar asociaciones, en definitiva, para continuar hacia adelante en nuestro propósito. ¿Y cuál es este? Me podrían ustedes preguntar, algo impacientes. Lo diré, nuestro propósito es susurrar al oído de cada uno de ustedes por dónde van las tendencias, las globales, que definen la geoestrategia y marcan lo que se puede y no se puede hacer, las técnicas, que inciden en las herramientas de gestión o de inversión, digitales o no, que marcan la punta de lanza de los proyectos empresariales, sean estos exitosos o fracasados, que de todos se aprende. Y finalmente las personales, que son una brújula que nos ayuda a cada uno de nosotros a no perdernos, a no desanimarnos, a no desesperarnos ante una sociedad, y la empresa del trabajo es parte de la misma, en continuo cambio, y que, parafraseando a Thomas Friedman en su libro Gracias por llegar tarde, top 10 de los premios No Square en el 2018, no pasa nada por llegar tarde. A veces es incluso mejor. Y verdad que relaja mucho no estresarse. Y si nuestro propósito es transmitirles tendencias, ¿por qué proponemos además surfearlas? Ciertamente no soy surfista, aunque lo he intentado, pero sí tengo amigos surferos, por lo que he visto mucho surf. Y la clave de un buen surfista es coger una buena ola, cuanto más grande mejor, subirte a ella, hacer piruetas, disfrutar del viaje procurando que no te engulla y llegar, por supuesto, hasta la playa. Por eso hablamos de surfear las tendencias, porque éstas llegarán antes o después, hasta donde nosotros estamos, empresa, asociación, fundación, universidad, administración. Y si no estamos preparados, nos quedarán encima como una ola. Y claro, tragaremos mucha agua como poco. Por eso tenemos que estar preparados y saber lo que viene. Esa suerte, señoras y señores, los miembros del jurado de los premios No Square la hemos tenido todos los años durante las 11 ediciones con que ya cuenta este premio. Pero consideramos que ha llegado el momento no solo de elegir a los 10 finalistas y aupar al ganador como primus inter pares, sino también de profundizar las tendencias que cada año nos indican los libros para que, con su conocimiento más detallado, poder incorporarlas a la toma de decisiones empresariales y personales. ¿Y cómo nos gustaría hacerlo? Nos gustaría hacerlo iniciando un proceso de lectura individual y un análisis compartido de cada uno de los libros seleccionados entre los 10 ganadores. Nos gustaría hacerlo una vez al mes. Nos gustaría hacerlo con el autor o con el editor, si no fuera posible. Nos gustaría hacerlo en diferentes formatos, catas de libros, mesas redondas, lecciones magistrales, clubs de lectura. Nos gustaría divulgarlo en distintos formatos, audiovisuales o escritos, podcasts, vídeos editados, revistas. Y todo ello nos gustaría hacerlo con el apoyo de Foro de Foros, puesto que el entusiasmo que nos han mostrado para poner en valor los libros y todas las lecturas que hacemos anualmente nos ha dado esas nuevas fuerzas para proponerles a ustedes hoy esta nueva etapa de No Square, que en la próxima intervención Juan explicará con mayor detalle. ¿Qué les queremos proponer? Les queremos proponer que se unan a nosotros. Si hoy están ustedes asistiendo a este acto en directo o vía streaming, es porque les gustan los libros, es porque quieren saber cuál merece la pena leer y, claro está, es porque también saben escuchar. Y No Square es un lugar para el conocimiento donde primero escuchamos, después conversamos, luego construimos y finalmente compartimos. Y para unirse a nosotros en nuestro propósito, les ofrecemos las actividades que anteriormente le hemos comentado. Les abriremos los artículos de nuestros colaboradores, les pondremos a su disposición los productos digitales, les abriremos la oportunidad de participar en otras múltiples actividades que organizaremos conjuntamente con Foro de Foros. Y para poder hacer todo esto y divulgarlo en la sociedad, les pedimos que nos ayuden en nuestra meta de alcanzar los 100 primeros socios y que ustedes se apunten los primeros. Muchas gracias por su atención y esperamos que hoy sea el primer día de un proyecto compartido con todos ustedes. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Os voy a leer un pequeño fragmento escrito de Stefan Zweig, Gratitud a los libros. Ahí están ellos, aguardando y en silencio. Incitan, llaman, pero no exigen. Están mudos en su anaquel. Sobre ellos parece flotar el sueño. Y sin embargo, desde cada uno, en particular como un ojo en vela,
un nombre te mira fijamente. Si pasas cerca de ellos, con la mirada, con las manos, no te siguen con sus gritos implorándote, ni se adelantan hacia ti. No exigen, esperan a que te hayas abierto a ellos. Solo entonces ellos se abren. La pasión por los libros nos mueve y es realmente lo que ha comentado Pepe, lo que ha comentado Chema, por lo que estamos aquí. Y ha llegado el momento de dar un paso adelante. En General Electric me enseñaron que para gestionar un cambio hace falta 3 cosas. Un liderazgo, una necesidad compartida y un plan de comunicación adecuado. De las 3, la necesidad compartida es la clave. Liderazgo y comunicación son técnicas que se pueden aprender o situaciones que se pueden incorporar, pero la necesidad compartida no. ¿Y qué es la necesidad compartida? Bueno, pues yo vendo tasaciones y todos ustedes venden cosas. La diferencia entre interés y necesidad es evidente. A todo el mundo le interesa saber el valor de su casa, pero solo el que lo necesita está dispuesto a pagar por ella. Pasar de interés a necesidad es la clave, es el punto que hace clic y que mueve las voluntades. ¿Cuál es el propósito de lo que os proponemos hoy? Es promover un lugar de referencia y de recomendación de libros que merezcan ser leídos. Es fomentar la lectura y el debate alrededor de libros de calidad. Es promover espacios donde se encuentren lectores, editores, autores, alumnos, profesionales, empresarios, administradores, para debatir sobre lo que ahí está escrito, a crecer. Es incentivar la publicación de libros, de obras que merezcan ser publicadas y que permanezcan en el tiempo y que nos sobrevivan. ¿Cuál es la relacionalidad o qué es lo que nos une a todos los que estamos aquí? Pues realmente que no existe en estos momentos un lugar de referencia de libros que merezcan ser leídos en lengua castellana. Existe el Financial Times Business Book of the Year, existe Forbes, existe Harvard. Cuando queréis leer un libro en inglés, sabéis exactamente dónde ir. Si es en castellano, ¿dónde vais? No hay. Hay una oportunidad. Pero no es una oportunidad, es una necesidad, porque el leer es esencial para nuestra sociedad. Está aquí el presidente de Cáritas y no está por casualidad. Nos encontramos en Barcelona hace un mes y entre los dos debatiendo nos dimos cuenta que la desigualdad económica probablemente es consecuencia de la desigualdad intelectual y la desigualdad en conocimiento. Y que el indicador de riqueza o desigualdad de riqueza es simplemente la temperatura de la infección que tenemos dentro. Luego, no estamos hablando de compartir libros para disfrutar, estamos hablando de compartir libros para mover el país, para evitar polarizaciones, para que la gente piense, para que la gente tenga criterio, para que la gente tenga opinión, para que se tomen mejores decisiones. Como dice Chema, esto no puede quedar en el jurado. Esto tiene que trascender. Tenemos una edad, no tenemos mucho tiempo para hacerlo, pero el compromiso es absoluto. Los profesionales españoles, cualquier joven que está hoy aquí, cualquier estudiante de la universidad, necesita una guía. Necesita que entre los más de 4.000 libros que se publican en castellano en España cada año de estos temas, alguien le oriente sobre qué leer, por qué empezar. No hay nada peor que no leer. Bueno, sí, hay una cosa, es leer un libro malo. Decía el rector, con buen criterio, que incluso en los libros malos encuentras cosas buenas, que nos lo digan a nosotros. Que nos lo digan a nosotros la cantidad de libros malos que nos hemos leído y de los que hemos aprendido también. Sobre todo aprendes como de los jefes malos, a lo que no hay que hacer, ¿no? Después de la lectura, el debate y el pensar en que vamos a influir, en que tenemos que dejar un legado, que el libro no es suficiente, que no basta con que el libro nos dé satisfacción y nos produzca
regocijo al lector. Que hay que mover España, señores, que hay que mover España. Proponemos una iniciativa colaborativa. Esto de los creadores de Aguántame el cubata o No hay narices para irse a desayunar a Valencia, aquí llega No Square, ¿no? Y dice, esto de que la gente coja banderas que tú quieres pero tú no haces nada, pues parece que no tiene mucho futuro, ¿no? Esto la gente ya no se lo cree. La gente espera que te muevas y después quizás te sigan. Si quieres ir a Valencia, lo que tienes que poner es el autobús, poner el arroz, poner la paellera y entonces igual la gente se sube al autobús para irse a tomar ese arroz a Valencia, ¿no? Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a poner el autobús en marcha. Y en colaboración con Foro de Foros, lo que hemos decidido es que dos organizaciones que tienen dos redes de conocimiento van a sumar. Pero no es el objetivo que Foro de Foros y No Square hagan cosas. El objetivo es poner la semilla, poner el embrión para que a partir de aquí podamos hacer cosas más grandes entre todos. Y con el protagonismo, imagínense una referencia de libros en lengua castellana y que se llama No Square, tenemos un problema de naming y de marketing clarísimo, ¿no? Con lo cual, olvidaros de los nombres, olvidaros de las marcas, centraros en la necesidad compartida, que la lectura se extienda como un virus, en este caso, positivo, ¿no? ¿Qué va a aportar Foro de Foros? Pues es una fundación que tiene un patronato fiel, del que te puedes fiar, con una trayectoria, con una diversidad y una transversalidad a prueba de cualquier test. Margarita, pues una mujer con una energía y con una vitalidad que es un terremoto absolutamente, y que creemos que vamos a sumar muchísimo, ¿no? Una tradición de un evento en La Granja todos los años de Foro de Foros que une a más de 100 personas de un nivel excepcional a debatir. ¿Qué pone No Square? Pues pone todo lo que han visto hoy. Pone a toda su red, pone a todo su jurado, pone las 11 ediciones de los premios, pone los más de 2.200 resúmenes de libros que hay en la mesa, ya hechos. Los 15 años de experiencia los ponemos también, pero eso no es lo importante. Lo que No Square va a poner es la actitud. Y la actitud, además, hay que ponerla también en euros, ¿no? Dos socios fundadores de No Square vamos a dotar con 100.000 euros para los próximos 3 años y garantizar que al menos tenemos los gastos, los costes fijos de este proyecto, los tenemos cubiertos. No podemos ir a pedir limosna para empezar. Después se sumará más gente, pero el autobús tiene un coste que va a ser financiado y que os vais a subir a un autobús de calidad, que no os va a defraudar y que esperamos, desde luego, contar con todos vosotros en este viaje. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias Juan, gracias Chema, gracias Pepe, de verdad, por vuestras palabras y vuestra intervención. Y vamos llegando al meollo de la cuestión. Vamos a hacer en este momento entrega del Premio No Square a la trayectoria divulgativa ejemplar. Pero antes quiero llamar vuestra atención sobre la representación del Premio No Square. Cada año elegimos un detalle diferente y este año hemos elegido estas piezas artesanales de porcelana que nos ha donado generosamente su autora, Mónica Marugán. No sé si está por aquí. Mónica, no sé si estás. ¿Está? No te veo. Mónica, muchísimas gracias y un aplauso, por favor. También quiero destacar en este momento el detalle que ha tenido la Universidad Nebrija también para regalar a nuestros galardonados de hoy y algunos de nuestros invitados ilustres. Se trata de un libro biográfico en formato de cómic sobre Antonio Nebrija que ha escrito y ha dibujado Agustín Comoto. Gracias a la universidad, de verdad, por este detalle.
Y pido un aplauso por este motivo también para la universidad. Hoy es una tarde de aplausos, así que espero que vengáis frescos porque vamos a aplaudir muchas más veces, que es muy bueno, además también sirve de desahogo y está fenomenal, a todo el mundo le gusta. Bueno, ya por fin, no les entretengo más, voy a dar paso a otro de mis compañeros de jurado, en este caso a Juan Perpiñán, uno de nuestros ingenieros humanistas, que además nos da solución tecnológica a todas nuestras necesidades como jurado, claro está. Juan, adelante. Bueno, mi participación es fundamentalmente para presentaros el premio a la trayectoria divulgativa ejemplar. Este año ha sido concedido, al doctor Don Valentín Fuster y, naturalmente, poder hablar de Don Valentín es arduo difícil, especialmente si se pretende ser original. Ser original hablando de tamaño personaje es prácticamente imposible. No obstante, cuando en Knowsquare abrió la candidatura de esta edición para este premio, no podíamos ni debíamos dejar de tener en cuenta una realidad en el mercado fundamental. ¿De qué realidad estamos hablando? No deja de suscitarse la relevancia entre la tecnología y la ciencia, el humanismo y la ética. ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo realmente importante? ¿Solamente es importante la técnica y la tecnología? ¿Es lo único que tiene valor? ¿Qué pasa con la ética y con el humanismo? ¿Tendrá hueco en el futuro? ¿Seremos capaces de equilibrar esa relación? Nos impusimos el reto de localizar a una persona que aportara luz sobre todo esto. Alguien vinculado con la ciencia y la tecnología, con una marcada faceta humanista y social, y que además tuviera una probada capacidad divulgativa, implicado en un modelo de transparencia global, sin fronteras, dirigido a la base de la cultura y la sociedad. Y cuando hablamos de la base, estamos hablando de la educación, porque es la base de toda sociedad. Y en este caso, si hablamos de la educación, estamos hablando fundamentalmente orientado fundamentalmente, no únicamente, pero sí fundamentalmente, hacia la juventud y la infancia. ¿Por qué? Pues porque tanto la juventud como la infancia son el motor de las disrupciones sociales que están por llegar. ¿Alguien pensó que todo esto era una tarea fácil? Pues no, para nada. Se trata de un camino arduo, largo, de largo plazo, de éxitos silenciosos, lentos, poco o nada glamoroso, alejado de los banales likes de las redes sociales y ajeno a la popularidad del corto plazo. Pero, ¿acaso lo importante, lo trascendente, se mide en espacios temporales cortos? Hoy, la ciencia y la tecnología están creando entornos favorables para tener una longevidad de vida con una calidad más que interesante, ¿no? Esto lo que quiere decir es que, independientemente de la edad que tengamos, sobre todo los que tenemos cierta edad, tarde o temprano vamos a tener que afrontar esta realidad que se nos viene encima. Por lo tanto, es una realidad que nos va a atañir a todos. Pues bien, no hemos hablado del doctor Fuster, sin dejar de hablar de él. Por lo que confío podamos compartir que el fallo de este jurado en esta edición posee toda lógica. Desde Knowsquare queremos primero agradecer al doctor Fuster el que haya aceptado este premio y, por otro, agradecerle igualmente toda la labor que viene desempeñando desde todos estos años, precisamente porque está traduciendo, haciendo posible trasladar la ciencia, la tecnología y sus conocimientos para ponerlo al alcance del hombre de la calle. Esto, siendo un hombre de ciencia, no es precisamente tarea fácil, porque el lenguaje que utiliza generalmente es bastante arduo. Por tanto,
el hacer posible que este lenguaje sea digerible y comprensible por la gente de la calle tiene un valor incalculable. Así que muchas gracias, doctor Fuster. Ante todo, muchísimas gracias al jurado por concederme este galardón y ciertamente les felicito al grupo No Square por los programas que ustedes tienen de divulgación. Una divulgación responsable, una divulgación bien pensada y que habla siempre de la verdad. Bueno, pues yo también me he dedicado algo a la divulgación en temas de salud. Miren ustedes, la salud yo considero que es como un coche. Este coche necesita un motor y el motor es la ciencia. Pero no hay motor sin gasolina. La gasolina es la educación. Por esto yo tengo una fundación que se llama SHE, Science, Health and Education. Un coche que queremos que sea de primera categoría. Vamos a ver, lo que nosotros hemos intentado educar al público con una divulgación responsable es acerca de la prevención de la enfermedad cardiovascular número 1 hoy en el mundo. La primera causa de mortalidad, en realidad, que es la enfermedad cardíaca y concretamente la enfermedad de las arterias que va a dar lugar al infarto de miocardio y al infarto cerebral. ¿Qué es lo que decimos? Hay 7 aspectos que siempre nosotros nos pronunciamos e intentamos enseñar y divulgar y educar a la población. El primero es evitar 2 factores mecánicos, la obesidad y la presión arterial alta. Luego, evitar 2 alteraciones de la sangre, el azúcar elevado, la glucosa, la diabetes y el colesterol elevado. Ya tenemos 4 variables, pero hay 3 más. Dejar de fumar, hacer ejercicio y una dieta adecuada. Esto es aparte de la obesidad. Pues bueno, estos 7 factores que dan lugar al infarto de miocardio, muchos de nuestros pacientes nos dicen, usted, doctor, me está mareando. Siempre me habla de que deje de fumar, de que baje peso. ¿Sabe qué? Yo prefiero tener una buena vida y morir repentinamente de un infarto de miocardio y así está. Entonces yo les digo, perdone, ¿y su cerebro? ¿Qué le pasa a usted? ¿O qué pensaría cuando no pudiera reconocer a sus amigos, a su mujer, a su esposo? El poder cognitivo. Pues bueno, en los 2 últimos años lo que hemos visto es que estos mismos 7 factores de riesgo afectan la circulación del cerebro y en parte explican el problema de la degeneración senil, del poder cognitivo que se pierde e incluso aceleran la enfermedad de Alzheimer. A este paciente, tuve uno de ellos ayer precisamente, le dije, pues mire usted, siga fumando, tenga un peso elevado, usted no haga ejercicio y le voy a decir, su poder cognitivo disminuirá y usted no será capaz de reconocer a la gente que usted quiera. El porcentaje de personas que esto les pasa cuando no controlan los 7 factores de riesgo es muy importante. Es decir, que en la población actual parece ser que tenemos más impacto los cardiólogos cuando hablamos del cerebro que cuando hablamos del corazón. Pero lo importante es que los factores de riesgo son los mismos. Pues bueno, termino. Es importante la divulgación bien pensada y la divulgación responsable. Y ciertamente creo que lo que les he dicho, que estamos hablando como un coche que funciona muy bien. Es un coche que se llama salud. Es un coche que tiene un motor que es la ciencia. Y es un coche que se le ha de estar dando gasolina y esto es la educación. Simplemente muchísimas gracias por esta oportunidad y por favor sigan divulgando de una manera responsable. Muchas gracias.
sabias palabras las del doctor Fuster. Muchas gracias, doctor. Gracias, Juan. Y llega el momento de conocer el resultado del trabajo de este año del jurado. Vamos a conocer cuáles han sido los 10 finalistas, los 10 ganadores que forman el top 10 de Novosquare de este año. Pero antes quiero subrayar que la revista Emprendedores, en su número de mayo, recoge un resumen de los 10 libros que componen este top 10. Y quiero dar las gracias a Alex Vesga, que yo creo que nos acompaña hoy, que es el director de la revista Emprendedores. Alex, ¿qué tal? Buenas tardes. Un aplauso porque Alex nos ha donado un buen número de ejemplares de esta revista que hemos dejado a la entrada de este auditorio para que puedan recogerlo y disfrutar de estos resúmenes. Quiero señalar también, además, que la revista Emprendedores recoge cada mes pues un resumen, una reseña de uno de los libros que valoramos en Novosquare, reseña normalmente elaborada por uno de los miembros del jurado. Y ya, ahora sí, sin más preámbulo, voy a dar paso a otro compañero del jurado de Novosquare, en este caso Jaime Estevez, que es nuestro mago del streaming. Por algo es el CEO y el fundador de Agora News. Jaime, adelante. Excelentísimo y magnífico rector, ilustres compañeros del jurado, queridos compañeros que nos acompañáis en esta entrega de premios, bien en formato presencial o remoto a través del streaming de Agora News. Gracias a todos por estar aquí y por hacer posible esta 11ª ceremonia de la entrega de los premios Novosquare. Los más observadores entre vosotros se habrán percatado de que he llegado hasta este atril acompañado de una pesada carga que podemos definir como un resultado de esas 1000 páginas al mes durante 8 meses consecutivos a la que nos hemos expuesto cada uno de los 38 miembros del jurado. Se trata de un arca analógica, 100% analógica, un arca de alianza, una alianza de las opiniones divergentes de los 38 miembros del jurado, un arca de Noé, porque incluye a lo mejor de cada familia, un arca con las tablas de la ley, un arca con los 10 mandamientos, porque las 10 lecturas que van a salir de este arca deberían ser de obligada lectura para cada uno de nosotros, tras el cribado de casi un centenar de posibles lecturas que se han quedado por el camino. Estas 10 lecturas no dejarán a nadie indiferente y nadie se arrepentirá de haberlas leído. Voy a comenzar a liberar de peso este arca, un peso que, recordad, no nos hunde, sino que nos eleva, porque desde la altura podemos observar con perspectiva no solo el futuro, sino también el pasado. Podemos descubrir uno a uno los títulos que nos ayudan a entender mejor el mundo en el que vivimos y al que nos enfrentamos. Solo uno de ellos va a ganar el premio en esta 11ª edición y no seré yo quien os dé pistas de cuál es el ganador. Empezamos por Post-Corona, de la crisis a la oportunidad. Se trata de un libro publicado en el Ecuador de la pandemia por el autor, bestseller, podcaster, youtuber y docente Scott Galloway. Un libro que hace balance del shock y alumbra los modos en los que podemos beneficiarnos de las perturbaciones vividas y con ellas moldear el futuro. Galloway no considera tanto el COVID-19 agente de cambio como acelerador de las tendencias y dinámicas que ya empezaban a despuntar en ámbitos tan dispersos como los negocios, la tecnología y la educación. ¿Qué significa esto en términos de las oportunidades que nos esperan? Galloway halla respuestas a estos interrogantes apoyándose en el padre de la empresa moderna, Peter Drucker, para quien la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo.
Empresario en serie, activista corporativo y brand builder, disfrazado de autor y profesor de Escuela de Negocios, de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, Galway, articula su visión diciendo abiertamente lo que piensa y proponiendo respuestas con un estilo directo y sin concesiones. Una búsqueda implacable de la verdad, indiferente a la corrección política. ¿Será él el ganador? Tal vez sí, tal vez no. Vamos con nuestro segundo finalista. Guía estratégica para la transformación digital. David Rogers es director de los programas de educación ejecutiva de la Columbia Business School sobre estrategia y marketing digital. Asesora a grandes empresas de todo el mundo, a las que ayuda a definir su estrategia digital, mientras imparte charlas y formación a medida por medio mundo. La pregunta clave que se hace Rogers al comenzar su obra es ¿qué diferencia a las empresas que logran adaptarse y prosperar en el mundo digital de aquellas que fracasan? Y la idea central que Rogers desarrolla en su obra es que la transformación digital no es una cuestión de tecnología, sino de estrategia y nuevas formas de pensar. Transformarse para la era digital requiere que una empresa actualice su mentalidad estratégica mucho más que su infraestructura de tecnologías de la información. Sin duda, una obra sugerente. Vamos con el tercer candidato en liza. Abierto, Johan Norberg, un autor sueco que es escritor, conferenciante y autor de documentales. Ha publicado más de 20 libros, traducidos a 25 idiomas. Su obra anterior, Progreso, fue un bestseller internacional, considerado libro del año por The New York Times. Abierto aborda toda clase de tiempos y culturas, desde los cazadores-recolectores de la Edad de Piedra a las relaciones actuales entre China y Estados Unidos, para examinar cómo los humanos siempre hemos experimentado una tensión constante entre nuestro deseo de cooperar y nuestra profunda necesidad de pertenencia. A partir de un marco osado y novedoso que permite comprender la historia de los seres humanos, Johan Norberg, autor de varios bestsellers y uno de los pensadores más influyentes de nuestro tiempo, explica por qué nos sentimos incómodos con la apertura, pero también por qué esta es esencial para el progreso. Mezcla de relato histórico y de polémica intelectual, este libro, que hoy resulta más urgente que nunca, defiende de manera convincente por qué debemos seguir luchando en defensa de un mundo abierto con una economía abierta. Otro firme candidato, sin duda. Vamos a por el cuarto en liza. El futuro va más rápido de lo que crees. Tenemos aquí una obra en comandita entre Peter Diamandis y Stephen Kotler. Diamandis es un autor de bestsellers, conferenciante y emprendedor estadounidense que ha fundado más de 20 empresas relacionadas con la longevidad, el espacio, el capital riesgo y la educación. Es fundador y director de la Singularity University y cofundador de Human Longevity y Celularity Inc. La revista Fortune los incluyó en 2014 en su lista 50 líderes más importantes del mundo. Por su parte, Kotler es escritor, periodista y fundador y director ejecutivo del Flow Research Collective, un instituto de investigación y formación orientado a conseguir altos rendimientos. Ha sido premio Pulitzer y es citado habitualmente en medios como The New York Times, The Atlantic, Forbes y Time. No es la última vez que hoy oiremos hablar de Kotler. El futuro va más rápido de lo que crees. Es una guía fascinante y esclarecedora para estos próximos 10 años, en las que Diamandis y Kotler investigan cómo varias oleadas seguidas de nuevas tecnologías impactarán en nuestra vida cotidiana y en el conjunto de la sociedad. Con una clarividencia asombrosa para abrir ventanas que nos permiten ver los frutos de estos tiempos de aceleración, Diamandis y Kotler nos muestran cómo pronto se reinventarán los grandes sectores económicos de nuestro planeta y cuáles serán las increíbles oportunidades para emprendedores, innovadores, directivos y todo aquel que demuestre agilidad y osadía. Está francamente reñida esta disputa, pero vamos con el quinto en liza. Entre águilas y dragones, de Emilio Lamo de Espinosa. Confieso que cuando este título llegó a mis sugerencias, me emocioné pensando en las águilas de las legiones romanas y los dragones, drácars, de las tribus nórdicas
y vikingas, pero el caso es que nos remite a la contemporaneidad y a las nuevas tensiones entre Oriente y Occidente. Emilio Lamo de Espinosa es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y en Sociología por la Universidad de California. Catedrático emérito de Sociología en la UCM y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, fue director del Instituto Ortega y Gasset y fundador, primer director y presidente del Real Instituto Elcano. Ha publicado más de una veintena de libros, del que Águilas y Dragones es el más reciente. Gracias, Emilio, por acompañarnos hoy. En las próximas décadas, lo que nos comparte este libro es que el mundo entero sufrirá cambios drásticos en una segunda revolución política, social y económica comparable con la revolución industrial de los siglos XIX y XX, y solo que será mucho más extensa, más profunda y, sobre todo, más rápida. Ello es consecuencia de cambios demográficos y tecnológicos de alcance histórico universal, con el ascenso de China, India y otras grandes potencias emergentes. ¿Cuál es el papel que en este nuevo orden mundial va a desempeñar Occidente y, en concreto, Europa e incluso España? ¿Estamos preparados para afrontar los desafíos que tenemos por delante? Y lo más importante, mantener sociedades que respeten las libertades políticas, económicas y, sobre todo, de pensamiento, que tanta prosperidad y bienestar han aportado en las últimas décadas, libertades que hoy, más que nunca, se ven amenazadas, tanto fuera como, más que nunca, dentro del viejo continente. No podríamos disfrutar de obra más actual para esta entrega de premios y para el debate que tendremos a continuación. Vamos con el sexto título en liza. España a ciencia cierta. Se trata de una obra colectiva coordinada por Javier García Martínez, quien ostenta actualmente la Cátedra de Ciencia y Sociedad de la Fundación Rafael del Pino y es catedrático en Química Inorgánica y director del Laboratorio de Nanotecnología Molecular de la Universidad de Alicante. Es presidente de la Unión Internacional de Química Pura Aplicada para el periodo 22-23. Dirige la Academia Joven de España y es fundador y presidente de Celera, un programa de apoyo al talento que selecciona cada año 10 jóvenes excepcionales para darles recursos, formación y grandes oportunidades. La telemedicina, la fotónica, los nuevos procesos para la generación de hidrógeno, la neurociencia, las matemáticas para el procesamiento de datos, la realidad aumentada, los test rápidos, la supercomputación, la agricultura de precisión y la nanomedicina suponen una oportunidad para este país. Cada una de estas tecnologías tiene la capacidad de mejorar significativamente la competitividad de nuestras empresas y avanzar hacia una economía circular, más sostenible y resiliente, pero también más centrada en las personas, su salud y bienestar. Para los interesados, este libro es la mejor introducción posible a estas 10 tecnologías. Vamos con el séptimo y no por ello menos importante. Los peligros de la moralidad, otro libro que suscitó auténticas emociones en las deliberaciones del jurado. Pablo Malo es psiquiatra experto en psicología evolucionista y coautor de Psiquiatría Evolucionista, una introducción. Además, es coeditor del blog de Biología Evolucionista, La Nueva Ilustración, y editor del blog Evolución y Neurociencias. Es autor de diversas publicaciones científicas, las más recientes centradas en el suicidio y su prevención, así como en su evolución en la especie humana, y también miembro de la Chory Harry Medical Association y de la banda del psicorock The Beautiful Brains. Malo estudia la naturaleza de la moral y de la moralidad, como demuestra en este osado y erudito ensayo, donde explica que el rol antes ocupado por la Iglesia o el sindicato como prescriptor de valores ha sido sustituido por el wokismo a través de nuevos canales como Black Lives Matter, las políticas de identidad, la teoría queer y el feminismo interseccional. Y ante este punitivismo nos alerta Pablo Malo. El mundo no consiste en gente buena que hace cosas buenas y en gente mala que hace cosas malas, pues las mayores maldades a lo largo de la historia las cometió gente que creía hacer el bien. Un libro, como digo, que no dejará a nadie indiferente. Vamos con otro libro de un autor que nos acompaña también hoy aquí. Macrotendencias, las 5 disciplinas clave para la nueva gestión empresarial, de Josu Ugarte, y ya son 3 las ocasiones en las que Josu Ugarte se sube a este estrado de los libros finalistas. Para quienes no lo conozcáis, Ugarte es presidente de Schneider Iberia y uno de los mayores expertos en gestión empresarial y del cambio en España.
Economista de profesión, fue presidente de Mondragón Internacional, donde lideró varias de sus empresas internacionales trabajando en Marruecos, Polonia, Francia y también liderando las filiales de México, Estados Unidos, Brasil, Rusia, India y China. En la historia no ha habido mayor revolución que la digital, sostiene esta obra de Ugarte. Aún así, nos cuesta entenderla. Las razones que vivimos dentro de ella y su velocidad es tal que nos resulta difícil verla con perspectiva. Supone un cambio de paradigma y es el origen de la complejidad y la incertidumbre que nos obligan a transformar no solo las organizaciones, sino, sobre todo, a nosotros mismos. Pero esa revolución no viene sola. Debemos hacer frente, además, a otras megatendencias como la globalización, la expansión del conocimiento y la emergencia climática. Quisiera profundizar más en esta obra, pero voy a permitir que sea su propio autor el que lo haga. Vamos al libro número 8. Macrotendencias era el 8, que ya está leído. Vamos al libro número 9, que es Marketing 5.0, coordinado por Philip Kotler. Como comentábamos, la saga Kotler es amplia. En esta ocasión no hablamos de Stephen, sino de Philip Kotler, y él, en compañía de Cartajaya y Setayawan, muestran cómo la aplicación de la tecnología supone un avance significativo en la nueva relación entre la marca y el consumidor y cómo permite estrechar su relación y lograr la preferencia de los usuarios, satisfaciendo sus necesidades materiales y promoviendo las emocionales y sociales. Marketing 5.0 es una guía de referencia y un recurso indispensable para directores gerentes, líderes y profesionales de organizaciones de todos los tamaños que busquen actualizar, potenciar y mejorar sus capacidades y acciones de marketing. Qué poquito queda ya, porque solamente el número 10 se oculta en mi arca de Noé. Volvemos con Stephen Kotler, a quien ya hemos descubierto en El futuro va más rápido de lo que crees, que en este libro nos descubre cómo los estados alterados de conciencia pueden mejorar nuestra vida. En este libro rompedor, Stephen Kotler y Jamie Will, un experto de prestigio mundial en rendimiento máximo y liderazgo, se basan en investigaciones de vanguardia y reportajes de primera mano para explorar qué es lo que hace que algunas personas tengan un desempeño y un rendimiento excepcionales y qué podemos aprender de ellas. ¿Por qué acuden más figuras del mundo empresarial y altos ejecutivos a retiros de meditación ahora que en la década de 1970 o en cualquiera de las anteriores? ¿Puede una droga como el éxtasis ser utilizada para tratar a pacientes con traumas? Resulta que los estados alterados pueden agudizar nuestra capacidad de tomar decisiones y resolver problemas, liberar nuestras creatividades e impulsar la colaboración creativa. En esencia, este libro, Robar el fuego, como lo robó Alcibiades en un templo griego, como lo robó Prometeo a los dioses, es un libro sobre las posibilidades profundas, sobre lo que realmente es posible para nuestra especie y sobre dónde están nuestros límites en caso de que los límites estén en alguna parte. Sin quemarse la mano, os he compartido los 10 libros finalistas de esta edición y solo uno puede ser el ganador. Caballeros, hagan sus apuestas. En breves instantes conocerán el resultado. Un aplauso para el jurado que lo ha hecho posible. Gracias, Jaime, por esta brillante y completísima exposición que has hecho de los 10 libros que componen el top 10 de este año. Y llegamos así a un punto de la ceremonia de hoy en la que vamos a hacer una mención especial que ha decidido el jurado, una mención extraordinaria. Y nadie mejor que Juan Fernández Aceituno para desvelarnos la incógnita. Pues muchísimas gracias de nuevo. Antes se me ha olvidado deciros, y es imperdonable, que Antonio Garrigues, que había comprometido su presencia, su asistencia aquí después de 10 ediciones consecutivas por motivo del COVID, está con COVID, está en casa recuperándose y me manda un mensaje de agradecimiento por haber contado con él y que os mande a todos un abrazo muy fuerte y que le gustaría estar aquí, seguro que nos está viendo por streaming. Me gustaría que le mandaseis un abrazo.
Bueno, yo estoy aquí, Josu, en representación del jurado para trasladarte un mensaje. Que este jurado, además de lo que han oído y además de lo que leen cada año, es que tiene memoria. Y este jurado recuerda lo que hizo el año anterior y el otro, y lo revisa y lo procesa. Y cuando por tercera vez llega Josu Ugarte a estar entre los 10 finalistas, en el jurado surge un debate, ¿no? Y no tenemos un premio para ti, no está institucionalizado un premio al español, un directivo, una persona de referencia, un buen hombre que en 3 ediciones se ha presentado y ha llegado a la final. No tenemos premio físico para ti, Josu. Lo que tenemos es un agradecimiento infinito del ejemplo que das, de que tengas tiempo con la vida que llevas, con la experiencia que tienes, que tengas la capacidad de compartir tu experiencia. El jurado te adora y quería darte hoy la oportunidad de, Esther, que nos dediques unas palabras y luego que participes en la mesa redonda. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan. La verdad es que no me lo esperaba hasta que me dijeron que me iban a dar el reconocimiento, ¿no? Pero bueno, como me ha dicho que tengo 3 minutos, quiero compartir con vosotros, pues, no sé, 3 elementos que me gustaría que lo compartiéramos, ¿vale? El primero es, ¿y por qué escribes, no? Bueno, pues yo escribo porque uno de mis propósitos es que la gente sufra menos de lo que he sufrido yo en mi vida profesional y personal, porque cada vez más decimos combinar la vida personal y profesional, pero están más unidas que nunca, ¿no? Entonces, en mi caso, que he estado viviendo en muchos sitios, bueno, me ha tocado pues, cosas realmente complejas, ¿vale? Y entonces, bueno, pues me ha tocado muchas veces vivir con expatriados que tenían unos problemas tremendos, ¿no? Entonces, bueno, dije, bueno, yo voy a intentar que todo lo que he sufrido yo, pues lo voy a compartir. La segunda era porque justo en pandemia, claro, pues había tanta incertidumbre, tanta, cuando hablábamos con los clientes que decía, joder, pues bueno, voy a escribir de alguna manera qué es lo que bueno, se puede hacer en este nuevo mundo, porque estamos en un nuevo mundo, ¿no? El segundo elemento es el de las dificultades que tiene para alguien que está en una empresa, las dificultades que tiene el escribir, ¿no? Porque la pregunta que te hacen todos es, ¿tú tienes tiempo para escribir? ¿Tú trabajas o escribes? Y esto es curiosísimo, porque claro, en las empresas tradicionales que se llaman incumbents, parece que la única función es la ejecución de los planes y no hay reflexión. Nada, ni una reflexión. Entonces, cuando no hay reflexión, bueno, si no hay escritura, no hay reflexión. Si no hay reflexión, no hay ni visión ni propósito. Si visión ni propósito, no hay inspiración. Y a los equipos, para cambiar las organizaciones, para transformarlas, no para cambiar, necesitamos que se inspiren. Y para inspirarles, bueno, pues para inspirar, pues tenemos que... o sea, si no inspiramos no tenemos talento. Y sin talento hoy en día estamos muertos, ¿vale? Ese es el segundo mensaje. Y desde el punto de vista de ventajas a la hora de escribir es que puedes articular el pensamiento y que además, no sé quién lo comentaba, puedes convertir ese conocimiento tácito en explícito, estructurar ese conocimiento, de alguna manera distribuirlo, ¿no? Y almacenarlo. Y esto es súper importante en un mundo en el que la información es como nunca la hemos visto. Antes ya no es como antes, que la información la tenía el director general de la compañía y el resto no lo sabía, porque la información le llegaba a él de diferentes hilos. Ahora la información la tiene todo el mundo, ¿vale? Y por último, pues el otro gran, vamos a decir, amenaza que se tiene, que es la de, no, es que tú escribes porque tienes mucho ego. Esta es la segunda, ¿no? Dices, joder, pues bueno, pues la verdad es que no tengo mucho ego y además con los libros no se gana uno la vida, ¿vale? Pero de alguna manera te hacen sentirte también un poco outsider, ¿no? O sea, que quiere promocionar, o en mi caso ahora como soy el jefe aquí en la zona, pues no importa, no quiero promocionar, pero vamos, entonces yo creo que lo que me gustaría es animar, ¿no? a todos los que estáis en el mundo de la empresa,
a que escribáis, compartáis ese conocimiento que es fundamental para que las empresas sean mucho más competitivas y puedan sobrevivir en este mundo tan complejo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Josu. No te vayas muy lejos, que luego te voy a pedir que me acompañes otra vez. Y llega el momento más interesante, quizás el más importante de la ceremonia de hoy, que es conocer quién es el ganador de ganadores, quién es el Premio No Square de 2021. Y de nuevo pido a Juan, por favor, que subas al escenario. Bueno, me ha dado mucho trabajo esta sesión, María José. Bueno, pues ya habéis oído a Pepe, nuestro secretario del jurado, 10 reuniones, un promedio de 25 asistentes por reunión, 10 grandes libros. Esta es la trayectoria de los libros que hemos identificado hasta el momento. Y de los 10 finalistas, yo os diría que un debate maravilloso. Los debates del jurado los teníamos que televisar en directo, ¿no? Porque son casi como semifinales, cuartos de final y octavos de final del Real Madrid y de la Champions, ¿no? Lo siento por otros, ¿no? Pero realmente emoción hasta el último minuto, ¿no? Y todos aportan algo, todos diréis, ¿qué pinta los peligros de la moralidad en un premio de libros de empresa? Joder, pues porque somos personas antes que directivos. Y el año pasado dimos el premio al liderazgo ético, ¿no? Este año el jurado, en la última deliberación y realmente en una votación por unanimidad y que llegó por convencimiento absoluto de todos los miembros del jurado, ha tenido el privilegio de destacar la figura de un español, una referencia de la investigación, del estudio, del criterio, de un faro para muchos de nosotros, que es Emilio Lamo de Espinosa y tu obra Entre Águilas y Ladrón. Muchas gracias. Intervención, pero bueno, siempre es agradable. La verdad es que cuando veo la lista de premiados de otros años y de este, digo, ¿y qué hago yo aquí? Yo pertenezco a Parque Jurásico, pertenezco a la vieja universidad clásica, y este no es un libro que tenga nada que ver con el marketing y ni siquiera mucho con el futuro, porque está construido más desde el pasado. Quizás la característica de la visión mía es que no pretendo mirar desde el presente el futuro, pretendo mirar el presente desde el pasado, para tener perspectiva. Yo creo que uno de los problemas fundamentales que tenemos en el mundo moderno, vivimos anegados de eventos, de acontecimientos, golpeados constantemente, literalmente enchufados a las noticias. Yo, mientras que estaba aquí, he recibido 4 o 5 noticias por el teléfono, las he visto. ¿Y eso qué es lo que ocurre? Que nos impide tener perspectiva. No vemos la película, no tenemos profundidad, no tenemos visión histórica. La visión histórica, bueno, ¿qué están haciendo con la historia, como sabéis en este momento en el bachillerato, ¿no? Y esto es muy grave. Esto es muy grave porque, en el fondo, el mejor predictor del futuro es el pasado. Los países tienen una enorme dependencia de senda, son como gigantescos portaaviones que no giran con facilidad, caminan por donde han ido caminando, y de hecho cuando vemos la historia presente y la futura, lo que descubres es esa enorme dependencia de senda, que a su vez tiene que ver con algo que en mi libro le he prestado mucha atención, y es la geografía. La geografía es fundamental, pasamos en general de ella. Los países son población y territorio. En la historia se está.
Perdón, por la historia se pasa. Nadie nada dos veces en el mismo río, que decía Heráclito, pero en la geografía no cambia. España sigue en el mismo sitio desde hace más de 500 años y ese sitio te marca, define un horizonte de posibilidades y seguimos ahí. Es decir, si en este momento somos frontera de Occidente frente a África, frente al Islam, pues en la que no llevamos siglos haciendo lo mismo, ¿no? Es decir, al final esa visión reculada, por así decirlo, desde atrás de la historia, creo que te permite percibir mejor muchas de las tendencias del futuro, y eso es lo que he intentado. En un libro que, por cierto, es muy transversal. El rector ha dicho antes cosas muy interesantes, me ha gustado mucho su intervención, rector, y ha dicho cosas muy interesantes, y es la fertilización cruzada. Este es un libro escrito en buena medida por un sociólogo, yo soy básicamente de formación sociólogo, con elementos muy importantes de historia, elementos de geografía, de ciencia política y, por supuesto, de relaciones internacionales, ¿no? Si me dices qué es lo que pesa más, pues bueno, lo que pesa es el conjunto de todo ello. Soy buen discípulo, pretendo ser buen discípulo de Max Weber, que era uno de los grandes científicos sociales y que era efectivamente un hombre de una cultura vastísima. Creo que las ciencias sociales solo se pueden hacer desde la transdisciplinaridad, creo que eso es fundamental. Me siento honradísimo, la verdad es que no lo pensaba cuando Juan me lo anunció, no es posible, pero si mi libro no encaja en todo esto, no es un libro distinto, ¿no? Cuando veo a Steve Jobs o a Norbert o a Rosling entre los grandes creadores de bestsellers, yo no he publicado un bestseller en mi vida, no sé si es el último libro, pero desde luego uno de los últimos. Escribir libros es muy laborioso, debo decir que es extraordinariamente laborioso. A mí no me resulta gozoso. Yo los escribo por una necesidad interior. Llega un momento en que has acumulado conocimientos, has pensado y dices, bueno, no tengo más remedio que escribirlo. Pero en el fondo es un calvario. Es un calvario escribir un libro desde el primer momento hasta el final en que lo das por terminado. La parte final, sin duda, es la peor, porque terminar un libro, eso sí que es extraordinariamente laborioso. Pero, en fin, al final sale y uno tiene un cierto reconocimiento y estoy verdaderamente asombrado y extraordinariamente satisfecho y extraordinariamente contento. Muchísimas gracias. Muchas gracias al jurado. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. No nos abandones, Emilio. Toma asiento, por favor. Muchas gracias. Pido también a Manuel Bretón y a Josu Ugarte que me acompañen, porque llega el momento, como decía antes Chema, nosotros en Now Square tenemos un proceso de trabajo, leemos, procesamos, aprendemos, conversamos y compartimos. Y es lo que vamos a hacer ahora, conversar compartiendo con todos vosotros y con todas las personas que nos siguen en streaming, a quien también quiero dar las gracias. Gracias a los tres, es un privilegio enorme para mí poder sentarme con tres ilustres invitados como vosotros y me gustaría entablar una breve conversación para que nuestra audiencia de hoy podamos entender un poquito mejor, teniendo como centro el libro ganador de la edición de Now Square, Entre águilas y dragones, el declive de Occidente. Pues teniendo un poco como centro el libro de don Emilio, me gustaría pues, comentar con vosotros cuáles son las claves para entender dónde estamos en esta, digamos, entorno tan convulsa que estamos viviendo, histórica, diría yo, en un momento de transformación política, económica, social, como mencionabas. Pero antes de comenzar, me gustaría simplemente, no os voy a presentar, evidentemente, porque ya se ha hecho a lo largo de la sesión. Quiero simplemente señalar de Emilio Lamo de Espinosa, que ha sido presidente mucho tiempo del Real Instituto Elcano, que también ha sido galardonado por su trayectoria divulgativa ejemplar en 2017 por Now Square. De Josu Ugarte, ¿qué puedo decir? Que no se haya dicho ya. Quería reseñar también a Manuel Bretón, que es presidente de Cáritas España desde hace 5 años, desde 2017, y además es teniente general en la Reserva. Mi general. Y además está de celebración porque este año se cumplen, si no me equivoco, 75 años de Cáritas España. Con lo cual, enhorabuena también, felicidades por esta conmemoración, por esta celebración. Y ya sin más preámbulos, pues me gustaría que me dierais vuestras claves sobre cuál es la situación actual desde un punto de vista tanto geoestratégico como económico, desde el punto de vista de la seguridad. Bueno, yo creo que la portada del libro representa lo que en este momento constituye la tensión esencial que articula
la dinámica global del mundo, que es la tensión entre Occidente y Oriente, y representada básicamente por Estados Unidos y China. Son las águilas imperiales de la historia europea, por una parte, y los dragones que representan al Oriente y representan a China. Esa es la tensión esencial. Lo veremos aquí en la cumbre estos días, mañana y pasado, que es lo que se ha dado en llamar la trampa de Tucídides, recordando al viejo historiador griego, que nos hablaba de la tensión entre Atenas y Esparta, una potencia ascendente y una potencia descendente, y la tendencia que tiene la descendente de hacerle la guerra a la ascendente antes de que se produzca el sorpaso, ¿no? Un historiador de Harvard ha hecho una investigación empírica sobre 1/2 de casos históricos de trampas de Tucídides, y en la mayoría de esos casos históricos han acabado en guerra. Esperemos que en esta ocasión gestionemos el asunto con más sabiduría, pero no estamos muy seguros, y la tensión, sin duda alguna, es esa, ¿no? Una prueba de esa tensión es, sin duda alguna, la invasión de Ucrania, es donde se manifiesta todo eso, y debo decir que Putin me ha ayudado mucho a vender el libro. No me alegro de ello, pero esa es la realidad, ¿no? Don Manuel, usted dice que su guerra es contra el hambre, ¿no? Por supuesto. Es una consecuencia. Antes de meternos de lleno en el tema, yo me siento entre las dos grandes figuras de las letras, un poco no en mi sitio. Ya sabes, yo no he escrito ningún libro, con lo cual prometo de verdad, Juan, te lo dije hace unos días en Barcelona, y lo voy a hacer, voy a escribir algo. Bueno, y volviendo al tema que nos ocupa y lo que creo que está en el momento actual como más en discordia, las tensiones. Yo creo que es verdad lo que decía Emilio, es la tensión estratégica que estamos viviendo. Yo, por mi profesión, la he vivido también. He estado en muchos sitios en el mundo a lo largo de estos años desde el punto de vista profesional, y he vivido esas tensiones casi a diario. Pero lo que es verdad es que yo veo ahora mismo, como tú decías, otras tensiones, ¿no? Las tensiones de la pobreza, las tensiones del norte-sur, las tensiones de las fronteras. Yo creo que estamos viviendo en un momento de verdad muy impredecible, porque no sabemos lo que va a pasar el día de mañana, y todo nos sorprende. La información de la que habéis hablado hace un momento creo que nos llena de contenido. El día a día está lleno de estas sorpresas, pero es verdad que la tensión que sufre el ser humano, el que vive el momento, el que vive sin hogar, el que vive en situación de exclusión, esa es la que estoy viviendo yo como una realidad que no es que me quite el sueño, me lo debería quitar, pero a mi edad duermo muy bien, descanso bien, y creo que a pesar de todos los pesares, esas tensiones nos tienen que preocupar, porque es el momento que estamos viviendo. Bueno, pues yo creo que primero tenemos que asumir ahora mismo ya que vamos a vivir en un mundo de incertidumbres de aquí en adelante. Sí, eso de primeras, o sea, digo, para ponernos así en marcha. Entonces, yo creo que la incertidumbre, además, que es el desconocimiento de lo que viene en el futuro, que nos genera cierta parálisis de acción, yo creo que viene por la complejidad, ¿no? Que es la dificultad de entender lo que está entretejido. Y efectivamente hay unos elementos que son la globalización, la transformación digital, la revolución digital, la expansión del conocimiento y la emergencia climática, que están interactuando unos con otros, que generan efectos exponenciales, que son paradójicos, etcétera, ¿no? Pero uno de ellos, que es la transformación digital, es el que está cambiando el mundo como nunca habíamos visto, mucho más rápido que la revolución industrial, y que Emilio suele decir muy bien en su libro, ¿no? Que antes el PIB iba relacionado con la población, ¿no? Y en el futuro otra vez comentabas que volverá a pasar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la transformación digital? Que es un cambio tal de paradigma, o sea, de modelo establecido, en que se cambian los modelos de negocio, la innovación cambia absolutamente a una velocidad nunca vista. Entonces, cuando hay un cambio de paradigma tan grande a una velocidad nunca vista, eso genera asimetrías. Y asimetría es que para una misma, vamos a decir, para un mismo origen, los efectos son diferentes, ¿no? Y las asimetrías son en países, en sectores, en empresas y en personas. ¿Vale? Y para mí es el gran elemento que necesitamos transformar nuestras organizaciones, voy a decir, porque también la organización pública
y la transformación digital y la transición energética son claves. Pero primero, antes de todo esto, está la transformación cultural. Y está la personal y la organizacional. Porque la mayoría de los que estamos aquí seguramente estaremos en empresas o hemos estado en empresas que son las incumbents establecidas. Y ahora hay un montón de empresas digitales que toman las decisiones completamente diferentes a las que toman las empresas tradicionales. Y esto es un cambio. Entonces, bueno, pues esto, ¿cómo se puede afrontar? Pues yo creo que va a haber incertidumbre. Por lo tanto, si tenemos el liderazgo adecuado, no sé quién hablaba de la humildad, que me ha encantado, ¿vale? Para mí la humildad es saber que somos limitados, transitorios e imperfectos y ni podemos con todo ni lo sabemos todo, de primeras, ¿vale? Entonces, un liderazgo en el que el ser sea lo más importante, la gestión del talento y el ecosistema, el conocimiento de las tecnologías, ser activista en sostenibilidad y una nueva forma de acercarse al cliente. Y con eso podemos estar en la incertidumbre tranquilos. Me has pisado algunas de las preguntas que tenía preparadas, pero no obstante las voy a formular porque has puesto muchos temas encima de la mesa. Revolución tecnológica. Yo siempre he pensado que la innovación digital ha de estar al servicio de las personas para mejorar el bienestar de las personas. ¿Creéis que España está preparada para afrontar la carrera en la innovación tecnológica? Don Emilio, ¿qué opinión tienes? Yo creo que eso es Josu quien tiene que contestar, yo después suyo. Sí, yo solo sé lo de Nassim Nicolás Taleb, que dice lo del principio dosástico, que yo hablo de lo que sé, ¿no? O sea, no hablo de lo que no sé, ¿no? Bueno, yo digo cuál es mi visión de la... Por supuesto. ¿Vale? O sea, que no significa que sea la... Pero bueno, a ver, la transformación digital va a mucha velocidad porque las tecnologías están madurando y se apalancan unas sobre otras. Nunca hayamos visto esto a esta velocidad. Entonces, esto tiene efectos positivísimos si la mentalidad de las organizaciones está preparada. En nuestro caso no está preparada, ¿vale? En el caso español, y además ocurre una paradoja, ¿no? Que las empresas, en España solo hay 187 empresas que facturan más de 1.000 millones de euros, ¿vale? El resto son, vamos a decir, del middle market. Entonces, estas empresas tienen, que en otros países son muchísimo mayores, ¿vale? Entonces, estas empresas, siendo pequeñas, tienen una capacidad de transformarse digitalmente muchísimo mayor que las empresas grandes, porque tienen lo que llamamos el legado de otras empresas que han comprado, etcétera. Nosotros, cuando vemos franceses o alemanes, tienen mucha más dificultad para hacer una transformación digital que la que tiene una empresa española. Lo que pasa es que, bueno, pues tenemos que de alguna manera cambiar esta mentalidad. Las ventajas para mí son totales desde el punto de vista de eficiencia, desde el punto de vista de mejora de las condiciones de trabajo, desde el punto de vista de sostenibilidad, todos los puntos de vista. Claro, bueno, pues esto hay que trabajarlo y tenemos que estar seguros de que esto hay que hacerlo y de que hay que hacerlo rápido, si no nos vamos a quedar atrás. Hemos identificado, por lo tanto, uno de los retos a los que se enfrenta España, la transformación digital. ¿Qué otros puntos débiles vemos en España para afrontar las incertidumbres del futuro? Después de Josu me atrevo a decir algo. Antes Valentín Fuster hablaba del coche, era una visión muy bonita, necesitábamos un motor, necesitábamos gasolina, pero no ha puesto al conductor del automóvil, que me parece la clave de todo ello. Escuchando todo esto, yo me acordaba, en fin, lo escribí en un discurso de ingreso en la academia, comentando a su vez un poema maravilloso del poeta inglés T.S. Eliot, que decía que ha sido del conocimiento con tanta información y qué ha sido de la sabiduría con tanto conocimiento. Y trabajaba sobre estas tres ideas, ¿no? Información es evidentemente saber lo que hay. Pues esta habitación tiene tantos metros, estamos aquí 200 personas, la información, y nadamos en masas de información, como tú decías, es ingente la cantidad de información. De hecho, nuestro problema fundamentalmente es discriminar la información valiosa de la no valiosa, porque estamos recibiendo información que no lo es, que es ruido constantemente. Primero, información. ¿Qué es conocimiento? El conocimiento es qué es lo que podemos hacer, es la tecnociencia. El conocimiento nos dice no lo que hay, sino lo que podemos hacer. Podemos construir un puente, podemos curar una enfermedad o no. Y la sabiduría es lo que nos enseña a manejar ese conocimiento. De todo lo que se puede hacer, ¿qué es lo que hacemos?
Bueno, y al final lo que vamos es que así como la información crece exponencialmente y el conocimiento también, las estimaciones que se hacen sobre el volumen de evolución de la ciencia, que esta se dobla cada 15 o 20 años, cada 15 o 20 años sabemos el doble de lo que sabíamos, un crecimiento tremendo. La sabiduría tenemos la misma que teníamos hace 3.000 años. Y la prueba es que podemos leer los textos clásicos, no son clásicos, somos nosotros, podemos leer a Séneca, podemos leer el Sermón de la Montaña, exactamente igual que se leyeron hace 1.000 o 2.000 años. ¿Qué es lo que quiere decir? Que no hemos progresado. Nadie lee la química de Lavoisier, se ha quedado vieja, pero puedes leer a Séneca perfectamente, ¿no? No sabemos producir sabiduría. Entonces, somos animales que tenemos muchos instrumentos, pero que en el fondo no sabemos qué hacer con lo que sabemos. Este es el problema, uno de los problemas de esta sociedad, es que al final no sabemos bien cómo gestionar la enorme cantidad de conocimientos técnicos y de posibilidades técnicas que tenemos. Y eso es un problema, yo creo, de sabiduría. Y en este entorno de revolución digital y de amenaza de que la digitalización nos invada o que la ola nos pase por encima, ¿no? Y no lleguemos a la playa, ¿qué se puede hacer para que el humano, la singularidad humana quede preservada de alguna manera, ¿no? Y que sea el hombre quien lidere? Yo estoy completamente de acuerdo, como no voy a estarlo, con lo que ha dicho Josu y Emilio, absolutamente en esa línea. Lo que pasa es que hablamos de eso, la evolución, lo que está consiguiendo nuestra sociedad, lo que ha movido las fuentes de riqueza en las que estamos involucrados y estamos sometidos, pero no se nos debe olvidar todos aquellos que no están en ese campo. Nosotros, como sabéis, emitimos cada 4 o 5 años un informe, el llamado informe FOESA, que hace frente a esa realidad, y nos damos cuenta de que hay nada menos que 11 millones de personas que están en exclusión social en nuestra sociedad. Esos no tienen nada de lo que estamos diciendo aquí, ni tienen medios digitales, hay una brecha digital que nos asusta, porque cada vez es mayor. O sea, hay la polarización esa de la que hablamos a nivel ideológico, a nivel político, no tiene nada que ver con la polarización de nuestra sociedad. O sea, hay una cantidad de personas en exclusión, de jóvenes que no llegan a tener sus medios básicos para vivir, para sostenerse, de personas mayores que están incapacitadas para resolver sus problemas. Yo creo que esa es una función importantísima de nuestra sociedad. No nos olvidemos de ellos, ¿eh? Y creo que ahora la voz de Cáritas tiene que estar ahí también, ¿no? O sea, creo que nuestros 75 años que tú comentabas hace un momento certifican eso, que son 75 años en los que nos hemos renovado, hemos evolucionado, hemos creado unas estructuras magníficas, pero que nuestra sociedad está necesitada de todo esto. En un evento como este de No Square tenemos que hablar del fomento de la lectura. Hablábamos de complejidad, de incertidumbre, de un futuro incierto al que nos enfrentamos. Yo tengo la sensación de que nuestros jóvenes no leen lo suficiente, no son muy aficionados por la lectura, están muy enganchados en las redes sociales. Parece que esto de los libros es algo de mayores, ¿no? De personas mayores. ¿Qué se os ocurre que podemos hacer para favorecer y fomentar la lectura entre los jóvenes, que serán los directivos y los empresarios de nuestro futuro, del futuro cercano, ¿no? Y también me gustaría ya añadir otra segunda pregunta o subpregunta. ¿Qué podemos hacer para hacer llegar también la lectura a los más necesitados, ¿no? A las personas que están en situación de desigualdad? En principio, el mejor modo de apreciar la lectura es leyendo. Por lo tanto, yo lo que creo que habría que hacer es forzar en el bachillerato a que los niños leyeran y recitaran, como se ha hecho siempre, porque se acaba apreciando, ¿no? Y antes hablaba yo de la necesidad de adquirir sabiduría, y no conozco mejor mecanismo para adquirir sabiduría que la lectura.
La lectura de historia, la lectura de novelas, cada novela es una experiencia humana de la que participas, que te cambia y te modifica, es un proceso, es un bildung, es una construcción de la personalidad. Y empezar leyendo libros de niños, hay magníficos libros de niños, para niños, que son estupendos, que son entretenidísimos y que son, bueno, muy formativos, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Yo creo que hay que forzar eso, no sé cómo, los padres animando a los hijos, comprándoles libros, leyéndolos con ellos, eso probablemente es el mejor mecanismo inicial, es leer libros, la madre con los hijos o el padre, y luego, por supuesto, en las escuelas, los maestros enseñándoles a apreciar los textos clásicos. No es tan difícil, yo creo que es sencillo, hay que apreciarlos, claro, si no lo aprecias, pues no transmites eso, ¿no? Sí, yo vuelvo a ser el elemento discordante, por decirlo de una forma. Pero es verdad, lo que hace falta es tiempo. Tiempo, se nos ha convertido esta vida en un vértigo. O sea, que solo nos queda hacer las cosas cuanto antes mejor, más rápido, más... Y para leer hace falta tiempo. Hace falta tiempo y, desde luego, enseñanzas por parte, como decíais, de nuestros formadores, de nuestra familia, que esa costumbre de leer todos los días es importantísima, pero lo que no cabe duda es que hay que parar en la vida en algún momento y decir, necesito algo que me ilusione, que me satisfaga, y qué mejor que un libro, ¿no? Pero le dedicamos 3 horas a la televisión. Sí. Por lo tanto, tiempo tenemos. Otra cosa es que lo dediquemos a unas cosas u otras. Es el problema de las prioridades. ¿A qué dedicas el tiempo? Que la vida al final es tiempo. Y por lo tanto, las prioridades en el uso del tiempo, eso es lo fundamental, ¿no? Claro. Así es. Uno de los peligros de la tecnología, probablemente, ¿no? El uso de las redes sociales y el mal uso, seguramente, de los teléfonos móviles. Sí. Yo rompería una lanza en favor de la juventud, ¿vale? Digo, porque como suelo estar en algunas charlas y tal, que bueno, pues con la juventud siempre estamos, que si los jóvenes, no sé qué, estoy de acuerdo con Emilio y con Manuel en el tema de, bueno, de ver, no sé si hay estadísticas de cuánto leen los jóvenes hoy y tal, bueno, seguro que son menos y tal, y estoy de acuerdo con todas las acciones estas, ¿no? Pero a mí me gustan muchísimo los jóvenes, traen un aire completamente diferente al que teníamos nosotros. Yo tengo 59 años y toda mi vida en las organizaciones en las que he estado, ¿no? Pues siempre hemos estado de alguna manera marcados por la jerarquía, por el personaje, pues tenemos que promocionar, tenemos que no sé qué, ¿vale? Porque hemos vivido, bueno, los de mi edad y mayores, ¿no? Hemos vivido la jerarquía en casa, en el colegio, en no sé qué, y los jóvenes no tienen eso. Entonces, ese punto de autenticidad que tienen en una compañía, en una organización, es un soplo fresco, pero tremendo. O sea, trabajan mucho más en equipo, gestionan la información muchísimo mejor que nosotros. Es decir, no leerán novelas, no leerán, pero en la gestión de información nos dan 1000 vueltas. Están mucho menos orientados al poder que lo que estamos el resto. Entonces, no sé, tienen un punto que a mí, desde luego, en lo que yo veo, yo tengo muchísima ilusión con ellos. Y hay cosas que me encantan y que no me gustan de mi generación. En efecto, un mensaje muy positivo, muy esperanzador en relación con nuestra juventud. Y ya para terminar esta conversación, me gustaría lanzaros también una pregunta en relación con el futuro de Novosquare, que muy bien ha expuesto Juan hace un momento, nuestra colaboración con la Fundación Foro de Foros. ¿Qué recomendación nos dais para poder llegar a muchas más personas y también para incorporar a nuevas generaciones? No podemos permitirnos el lujo de dejar atrás a los jóvenes, ¿no? ¿Cuál sería vuestra recomendación en este sentido? Bueno, yo lo primero es darle enhorabuena por la iniciativa, que me parece excelente, y me parece excelente también la colaboración con el Foro de Foros. Como Juan sabe, yo he colaborado mucho también con Foro de Foros durante muchos años, de hecho ahí nos conocimos con Margarita, y creo que la iniciativa de poner en marcha, bueno, en el fondo una web con toda la
al aparato de comunicación que eso conlleve para orientar en las lecturas, me parece una idea excelente, porque no lo hay en este momento en español, no lo hay en castellano. Por lo tanto, me parece, bueno, en la medida en que eso viene a cubrir una necesidad, y yo creo que viene a cubrir una necesidad, pues lo razonable es que tenga un éxito razonable entre la población lectora. Evidentemente, las editoriales les interesa ese asunto, luego supongo que colaborarán también. El problema de la financiación pues se puede solucionar mediante un crowdfunding o algo de este estilo, pequeñas aportaciones de mucho, que además es lo que te da independencia y no muchas de pocos, porque al final si te financian las editoriales, pues mala cosa, ¿no? Por lo tanto, hay que distanciarse un poco de todo ello. Bueno, y yo pienso que no será tan difícil el llegar a más y más gente, pero un poco también boca a boca, los temas van a ir creciendo, ¿no? Yo no soy experto en marketing en absoluto, por lo tanto no te voy a dar, vosotros lo sois y conocéis mucho mejor que yo cómo podéis hacer eso, ¿no? Sí. Pues yo quiero una vez más, arrimar el ascua a mi sardina. Hay una idea preciosa de la que hemos comentado y que vamos a intentar poner en marcha, que es todos esos fondos editoriales que están en los sótanos de los almacenes, tienen que salir a flote. Es una idea de Juan y que a ver si lo conseguimos, que la parte de esa sociedad que no lee, que no, esos jóvenes de los que tanto admiración ha puesto Josu, todos esos tengan esa posibilidad de leer, y vamos a intentar sacarlo adelante. Yo creo que es una acción muy bonita y si contamos con las editoriales y con fondos, con crowdfunding, con muchas cosas más, podremos de aquí a un año decir, aquí en este mismo escenario, decir, bueno, pues hemos conseguido algo. Seguro que sí. Oye, a mí me ha encantado la idea, la verdad, yo os voy a apoyar en todo lo que pueda. Las ideas que da Emilio y Manuel son estupendas. Yo creo que hay que activar mucho, ¿no? Hay que activar mucha gente, muchas redes diferentes y mucha participación para que eso esté vivo, ¿no? Pero creo que es necesario. En mi caso, por ejemplo, cuando quiero leer un libro bueno, pues le llamo a Rafa Martínez, que no sé por dónde está. Ahí está, ¿vale? Entonces le digo, Rafa, ¿qué estás leyendo? A ver, y me saca una foto ahí de lo que está leyendo, ahí de los 7 libros o 10 que tiene, y ya está, ¿no? Porque necesito, como creo que todo el mundo necesita, saber, bueno, a ver, que me digan si este libro es el mejor o no mejor, y además con alguien con el que tienes confianza, ¿no? A mí eso me parece muy interesante. Muchísimas gracias, sinceramente, a los tres. Enhorabuena también por vuestra generosidad, por lo que dais, no solamente por vuestro tiempo hoy aquí, sino también por el tiempo que dedicáis a escribir y a que todos los demás tengamos la posibilidad de aprender con vuestra experiencia, con vuestro juicio, con vuestra sabiduría. Don Manuel, también por la labor que hacéis desde Cáritas, humanitaria y de social. Muchísimas gracias, un broche de oro para esta entrega de premios los mejores premios de 2021. Muchas gracias. Pues llegamos así al final del día de hoy. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de esta sesión y que sigáis disfrutando, porque estamos a las puertas del verano y tenemos una magnífica selección de libros que además cumplen todos requisitos de actualidad, de time for value, de trascendencia, de oportunidad, etcétera, etcétera. Merece la pena disfrutar una buena lectura durante este verano. Y antes de terminar, toca dar las gracias. Y para que no se me olvide nadie, tengo mi chuletita aquí. Entonces, quiero empezar, antes de dar las gracias, dar la enhorabuena a los galardonados de hoy, a Emilio Lamo de Espinosa por su libro Entre Águilas y Dragones, al doctor Valentín Fuster por su trayectoria divulgativa ejemplar y responsable, a Josu Ugarte por regalarnos tan magníficos libros, tan reconocidos siempre por el jurado de Nova Square. Gracias a Manuel Bretón, como decía antes, presidente de Cáritas, por su labor y por acompañarnos hoy.
Gracias a Antonio Garrigues por estar siempre cerca de Now Square. Lamentamos mucho que hoy no haya podido acompañarnos, pero esperamos que pueda volver a hacerlo pronto y que se recupere también muy pronto. Antonio, por favor, ponte bueno ya. Gracias a la Universidad Nebrija por acoger esta celebración y a su rector, don José Muñiz, al presidente de la Fundación, Manuel Villa. Gracias a Agora News por permitirnos la retransmisión en streaming de esta sesión, de esta gala. Gracias a la revista Emprendedores, ya lo he dicho antes, por publicar nuestras reseñas y por el obsequio de hoy. Gracias a Mónica Marugán por su generosidad a la hora de cedernos estas preciosidades, estas preciosas cerámicas. Gracias también a la Fundación Foro de Foros y a su directora, Margarita López Medrano, que hoy nos acompaña. No sé dónde estás. Gracias, jurado de Now Square, por vuestro compromiso. Y de nuevo, gracias a todos ustedes por acompañarnos un año más, a todos los que nos han seguido en streaming. A continuación se servirá un vino español en este patio tan ideal que precede a este salón de actos. Y ya terminamos, pero me queda solamente un mensaje por decir, y es que queda inaugurada la 12ª edición de los premios Now Square. Muchísimas gracias.